Ricardo Rosales, socio fundador de Social Links. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Poncho, con el gusto de estar con ustedes como siempre. Pues sí, ya ves que una de las cosas que hacemos nosotros en la consultoría es hacemos estudios de tendencias globales y pues desde la primera en 2015 nosotros insistíamos en que el asunto del cambio climático no es un asunto de meteorólogos solamente, pues no, a final de cuentas tiene consecuencias directas para las personas. Se ve claramente porque es muy inmediato, por ejemplo, en el incremento del nivel del océano. Hay muchas ciudades, tanto en Asia como en América, en Europa. El caso de Venecia es el más famoso, que se están aparentemente hundiendo. Pues no se están hundiendo, el océano está subiendo como consecuencia del calentamiento global. Pero en este caso creo que México es el primer golpe inmediato, porque la sequía tiene que ver con eso también, y de repente creemos que hay años más secos y otros años menos secos. No, el mundo se está calentando y tenemos que hacer algo. Y yo creo que mi cerebro, que siempre está pensando a largo plazo, obviamente hay que resolver ahorita en Acapulco la crisis humanitaria, el orden, porque se está generando un caos que no habíamos visto, salvo a los arranques después de un terremoto, cosas así. Se está generando un caos terrible. Creo que no ha habido habilidad para enfrentarlo, y hay un problema económico inmediato, no solo de las personas, sino de las empresas, y si dejas que se hundan en este momento va a ser, es como la pandemia, va a ser más difícil levantarla. Pero a largo plazo hay otra dimensión de análisis que a mí se me ocurren por lo pronto dos, y una tercera que es mucho más no sé qué tan de largo plazo es, dependiendo qué pase con los gobiernos a nivel federal. Pero la primera, que tiene que ver con reconocer el cambio climático como algo que está ocurriendo y que tenemos que ponernos a pensar como sociedad, los gobiernos, las universidades y las empresas, ¿qué implica para ellos? Fíjate, hace algunos años me tocó trabajar con un empresario de Jalisco, por cierto, con su equipo de una forma, gente, la verdad es que muy imaginativa, muy entrada a todo esto. Y eso fue hace 4 o 5 años, ya estaban decidiendo, porque ellos son del ramo agroalimentario, a dónde cambiar sus cultivos. O sea, encargaron un estudio específicamente reconociendo el cambio climático y diciendo, a ver, dado que esto va a cambiar y mis zonas donde siembro mis productos están ocurriendo cambios climáticos, que hoy tienen tierras exactamente iguales a las que tenía hace 5 años, están ocurriendo en otro lugar, hay que irlas a comprar, porque ahí es donde vamos a necesitar. Algo parecido a mí se me ocurre. Me parece desastroso el estudio que muestran hoy en algún periódico del 63% de los edificios costeros de Acapulco quedaron inservibles. Me recuerda mucho al terremoto del 85, que cambió todos los reglamentos de construcción de la Ciudad de México. Yo creo que sería momento de repensar, y sobre todo ciudades como Puerto Vallarta, o Cancún, o cualquier ciudad susceptible a que lleguen huracanes. O sea, lo que es un hecho es que el mundo se está calentando, los océanos se están calentando, y la posibilidad de que huracanes más fuertes y que se forman de forma más rápida está incrementándose. Y entonces tenemos que estar preparados. No, no, y preparados no quiere decir con un rosario en mano, para que no llegue directo a mi ciudad. Hay que repensar los reglamentos de construcción, los gruesos de las ventanas, la resistencia de los edificios. Y yo creo que las empresas, y yo se lo he dicho mucho a nuestros clientes, tienen que estar pensando cómo esto, el cambio climático en sí, tiene que transformar también hasta sus inversiones. O sea, yo creo que hoy lo que le está pasando a Acapulco, a muchos hoteleros, a lo mejor los grandotes tienen unos seguros de estas aseguradoras holandesas, que les van a pagar todo. A lo mejor hay hoteles medianitos que no necesariamente, a lo mejor hay restaurantes que no necesariamente, y que a lo mejor perdieron todo por no estar planeando. Entonces mi primer planteamiento, Alfonso, sería, repensemos a la luz del cambio climático cómo le va a afectar
a mi tarea, a lo que me toca hacer, lo primero que se me ocurre son reglamentos de construcción, tienen que cambiar, y las formas de invertir de nuestros empresarios, cuáles son hoy las prioridades. Hay nuevos peligros que no existían antes, ¿no? Ese sería como mi primer reflexión inmediata, es el cambio climático ha generado nuevos riesgos y hay que reaccionar a tiempo ante ellos. Por una parte los gobiernos, por otra parte los empresarios, ¿no? Queramos o no, las cosas cambian, ¿no? Y claro, y hay que aceptarlo, ¿no? Y el cambio climático es una realidad, ¿no? O sea, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Sí, y más allá de, no voy a entrar a la polémica de las causas del cambio climático, yo soy un convencido de que está ocasionado por el hombre, pero hay quien dice es un ciclo natural. Yo sé que, suponiendo que sea un ciclo natural o suponiendo que sea causado por el hombre, el mundo se está calentando, han subido los grados de temperatura promedio. ¿Eso qué implica? Eso qué implica insisto, para mi negocio. A lo mejor le tengo que invertir, voy a decir cosas muy simples, a lo mejor tengo que poner una lonita porque todos los veranos ya van a ser tan calientes o a partir de mayo en Guadalajara van a ser tan calientes como este año o como el año pasado. Ya aceptémoslo tal cual y pensemos de qué forma tengo que adaptar, tengo que poner aire acondicionado, pues a lo mejor tengo que poner aire acondicionado, los arquitectos a lo mejor tienen que construir ahora sí con más énfasis, dado que el mundo se está calentando, con orientaciones y el flujo de aire de forma que permita, así como nuestros antepasados construían de cierta forma, pues hoy tenemos que construir de otras formas. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio reconociendo que esto está cambiando y reaccionar ante eso, ¿no? Eso sería como mi primera idea. Y la segunda idea, Alfonso, me parece que Acapulco, con esta gran destrucción, puede aprovechar. Yo sé que ni tú ni yo estamos en Guerrero, pero yo creo que es una buena oportunidad para replantearse y reconstruir una ciudad de forma mucho más inteligente, porque también era una ciudad que tenía, como muchas de las ciudades turísticas exitosas, que además nació en una época donde los conceptos de ciudad eran otros, eran mucho más orientados a lo económico, a cómo aprovecho económicamente esto. A lo mejor Acapulco puede aprovechar, o el país puede aprovechar en convertir a Acapulco en el puerto tanto industrial como turístico, reconstruido de otra forma. Hay que involucrar a los ciudadanos, hay que pensar, voy a aterrizar a cosas tan mundanas como las banquetas son adecuadas o no para los habitantes de Acapulco que vienen de las colonias a trabajar en los hoteles, son amables o no son amables, el sistema de transporte, el uso de datos. O sea, yo creo que es una buena oportunidad. Y ojalá, porque esto necesita necesariamente el concurso del gobierno federal o el liderazgo del gobierno federal, ojalá tengan la visión para construir una ciudad del siglo XXI en Acapulco, y lo cual implica, insisto, no solamente tecnología o una orientación económica, sino el involucrar a la sociedad y reconstruir pensando en el usuario de Acapulco, que son los ciudadanos que viven ahí y los turistas que lo visitan, ¿no? Bien. Lalo Rosales, fundador de Social Links. Gracias, Lalo. Gracias, Poncho, con el gusto, como siempre.